¿no? Donde coexisten de derecha a izquierda, con la misma rapidez, ¿no? Entonces, la variación de concentración en ese punto de equilibrio, la concentración de reactantes y la concentración de productos, ¿no? Digamos, físicamente no varía, ¿no? La concentración sigue siendo la misma, pero sabemos que realmente la concentración sí varía, porque estos se van, los reactantes siguen produciendo productos, y los productos nuevamente reaccionan entre sí y producen reactantes. Entonces, su variación de concentración sí es realmente dinámica. Entonces vemos, pero ese diferencial de concentraciones permanece con el tiempo invariable, ¿no? Siempre sigue siendo la misma variación de concentración, que es infinitesimal, ¿no? Si agarramos una pequeña porción de tiempo y determinamos su concentración, veremos que infinitesimalmente, vemos que su concentración, ¿no? Sí varía, pero es contrarrestado, ¿no? Con la formación de productos y con la formación de reactantes. Va y ven, es un círculo, es un ciclo constante, y esto permanece inalterable indefinidamente, mientras que haya un factor externo que provoque el cambio. Este factor, como ustedes han visto en la última exposición de sus compañeros, puede ser el factor de la temperatura, puede ser la presión, cambio de volumen, cambio de concentración de los reactantes o productos. Entonces, esos estamos rompiendo el equilibrio. ¿Y qué es lo que eh, qué pasa con el sistema? Tiende nuevamente a regresar al equilibrio, a conseguir nuevamente el equilibrio. Trata de equilibrarse nuevamente, busca el equilibrio. Entonces, ¿no? En todo sistema reversible ocurre, ¿no? La búsqueda del equilibrio. Nuestro organismo, por ejemplo, nuestro organismo es un sistema en equilibrio. Cuando se ve afectado algún subsistema que tengamos dentro de nuestro cuerpo, porque nosotros tenemos un conjunto, es una fábrica de fábricas, ¿no? Tenemos una gran variedad, una gran infinidad de pequeños sistemas en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, que si alguno de ellos se ve afectado en su proceso de equilibrio, ustedes sabrán que biológicamente nuestro cuerpo reacciona en restablecer ese equilibrio, ¿no? Lo mismo sucede en las reacciones químicas en la naturaleza. Las mismas reacciones que nosotros creamos en un laboratorio, ¿no? Esas reacciones químicas van a llegar a un punto de, digamos, de término, entre comillas, ¿no? Donde ya no se produce productos, sino que realmente sí se sigue produciendo productos y a la vez se sigue obteniendo reactantes. En ese va y ven, en ese ida y venida en igual velocidad, se dice que se ha llegado al equilibrio. Una reacción química, en un proceso químico. Por tanto, repitiendo, el equilibrio químico es el estado final de toda reacción química reversible donde coexisten reactantes y productos por un tiempo indefinido en un sistema cerrado a temperatura constante. Debido a que la reacción se efectúa en ambos sentidos con igual rapidez, por lo tanto, las cantidades de sustancias, o sea, con respecto a su concentración y propiedades del sistema, permanecen inalterables. Características del equilibrio químico. Como ustedes han visto, también han visto en sus lecturas previas a su exposición, han visto que el equilibrio químico es dinámico, no es estático. De repente, físicamente, podemos decir que es estático, ¿no? Porque no percibimos de repente la variación de la concentración de productos, ¿no? Porque ya se estabilizó, ¿no? El equilibrio es dinámico, está en constante movimiento. A nivel molecular o submicroscópico, ¿no? A ese nivel se ve el equilibrio dinámico. Se ve a nivel molecular o submicroscópico porque hay una competencia entre la velocidad de reactantes hacia productos y de productos hacia reactantes, de manera directa y de manera inversa.
También se dice que el equilibrio es un estado estático a nivel macroscópico, porque una vez establecido el equilibrio, las propiedades físicas y termodinámicas permanecen inalterables o constantes, como presión, temperatura, densidad, índice de refracción, calor de reacción y muchas propiedades, tanto físicas como termodinámicas, permanecen constantes. Por ejemplo, si llegamos a un punto de equilibrio, vamos a ver que la densidad o la cantidad de material va a permanecer constante. Ese producto obtenido tiene un índice de refracción, ¿no? Y va a ser siempre el mismo con respecto al tiempo. Al llegar al equilibrio va a tener una presión determinada. Si se han originado gases, esos gases van a permanecer en la misma cantidad, por lo tanto la presión va a llegar a un punto en que la presión va a permanecer ya constante. La temperatura igual modo, ¿no? Si es un proceso exotérmico, la reacción química emite calor hasta un punto dado en que llega al equilibrio de la ecuación química y ya no se produce más calor. Por lo tanto, este calor representado por la temperatura permanece inalterable, ¿no? Entonces vamos a ver de que muchas de las propiedades, tanto físicas como termodinámicas, van a permanecer inalterables, ¿no? Espontánea, porque se establece un tiempo finito, sin influencia de factores externos tales como los cambios de temperatura o de presión. Este hecho es básicamente por la desigualdad de velocidades que hay en un principio. Significa que cuando se inicia una reacción química, tenemos solamente reactantes. Y cuando esta reacción reacciona, cuando los reactantes reaccionan entre sí, se da origen a los productos. Inicia la producción de productos, ¿no? La reacción continúa hasta llegar al equilibrio, ¿no? Desde que se inicia la reacción química, ya lo hace de manera espontánea. Entonces, no es necesario que influya la temperatura, no es necesario que influya la presión o algún factor externo para que continúe esa reacción. No, desde que se inicia la reacción química continúa, es espontánea. Porque no hay necesidad de factores externos para que esta reacción continúe. Va disminuyendo y la velocidad inversa va aumentando hasta llegar, ¿no?, hasta cierto tiempo, tiempo de equilibrio, en que ambas velocidades se igualan y ya no hay reacción neta en ningún sentido. Se establece el equilibrio. Del estado de equilibrio son las mismas, no importa cuál sea la dirección desde la cual se ha alcanzado. Así, por ejemplo, ¿no? Tenemos otros de que si hacemos reaccionar hidrógeno molecular con yodo molecular, tenemos una reacción reversible donde se produce dos moléculas de yoduro de hidrógeno, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros que el equilibrio se puede lograr partiendo de, bueno, hidrógeno molecular, yodo molecular o de yoduro de hidrógeno. Así, ¿no? Podemos nosotros, como es una reacción reversible, podemos expresarlo al hidrógeno y el yodo molecular como reactantes, o también, ¿no?, tenemos aquí al yoduro de hidrógeno, dos moléculas, también se puede producir como hidrógeno molecular y yodo molecular. Ambos pueden hacer el papel de reactantes como también de productos, porque es una reacción reversible, ¿no? Porque en ambos sentidos, entonces la naturaleza, la propiedad del equilibrio se puede dar en ambos sentidos. Reactantes pueden ser productos y productos pueden ser reactantes del equilibrio químico. La concentración de los reactantes y productos se mantiene constante, no con respecto al tiempo, a pesar que la variación de la concentración de acuerdo al sistema que es dinámico, no dinámico, da la sensación de que la concentración de los productos se mantiene constante, ¿no? Se cumple que la velocidad directa es igual a la velocidad inversa. A nivel molecular, las reacciones directa e inversa continúan desarrollándose, es decir, que el equilibrio es un equilibrio dinámico. Una cuarta característica es que las propiedades físicas, como la temperatura, la presión total, densidad, viscosidad, etcétera, etcétera, ¿no?, se mantienen constantes, es decir, desde el punto de vista físico estático.
¿no? Estático. Porque nos da la sensación de que no hay cambios, ¿no? Eso es lo que nos indican de manera macro, ¿no? Que no observamos ni un cambio, vemos de que la misma concentración de productos se mantiene constante con respecto al tiempo. Si hacemos una medición, determinamos que esa concentración es medida en diferentes tiempos, va a ser la misma. Pero sabemos que es un sistema de equilibrio dinámico, ¿no? Hay siempre una variación infinitesimal de variación de concentración, ¿no? Esa pequeña variación, ¿no? No es detectable, ¿no? Físicamente, ¿no? ¿No? Por eso que se dice que es constante, ¿no? En el caso del punto de vista, lo que es la presión, la temperatura, densidad, viscosidad, etcétera, varios propiedades o características físicas que se pueda observar. Los equilibrios químicos se dan solo en sistemas reversibles y generalmente en sistemas cerrados, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos sistemas cerrados no hay influencia de ingresar masa, ¿no? Entonces, solamente va a ser intercambio de energía, ¿no? Entonces, estos sistemas realmente van a estar, no van a estar influenciados por el ingreso o salida de masa. La masa permanecer constante. Mientras que las condiciones de temperatura, presión que se originan dentro del sistema, ¿no? Es propia de la reacción química. Dentro de su exposición, los grupos hablaron sobre la denominada ley de masas o ley del equilibrio químico. Basémonos en un ejemplo de una reacción química de manera general. Tenemos la reacción A más B y nos da como productos C más D. Cada uno, ¿no?, influenciado por su respectivo coeficiente estequiométrico. Cuando se alcanza el equilibrio, existe siempre una relación sencilla entre las concentraciones de los productos C y D y las concentraciones de los reactivos A y B. Y está dado por la siguiente forma. De acuerdo a la ley de masas, ¿no?, nos especifica que la relación que existe entre las concentraciones de los productos afectados exponencialmente por sus respectivos coeficientes estequiométricos respecto a la concentración de los reactantes, también afectados exponencialmente, ¿no?, de acuerdo a sus coeficientes estequiométricos, esa relación que existe entre reactantes y productos da origen a una constante de equilibrio. Eso ocurre, esa constante se da cuando se alcance el equilibrio. Vamos a ver más adelante como conversaron un grupo de sus compañeros que habló sobre, ¿no?, el equilibrio químico, ¿no?, la relación de equilibrio. Cuando relaciona concentraciones se denomina Kc, y cuando esta relación de equilibrio relaciona presiones se denomina Kp. En este caso, como estamos relacionando concentraciones, esta constante de equilibrio se denominaría Kc, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ley de masas o ley de equilibrio químico, queda establecida por la constante de equilibrio. Esta ley se conoce a veces como condición de equilibrio, debido a que se trata de una condición que se deberá cumplir a fin de que la reacción esté en equilibrio, ¿no? Entonces, esa constante, ¿no?, vamos a ver más adelante, que se ve muy influenciada especialmente por el cambio de temperatura, ¿no? Vamos a ver algunos factores que cambian la constante. Esta constante permanece digamos, para la redundancia, permanece inalterable, permanece constante con respecto al tiempo, ¿no? Aunque influyan ciertas condiciones, con factores que alteren el equilibrio de una reacción química. Como dijimos, este sistema, esta reacción química, al ser afectado, ¿no?, por algún factor externo, esta reacción química busca nuevamente alcanzar nuevamente el equilibrio. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a posteriormente unos ejemplos. La constante de equilibrio químico en función de concentraciones molares la representamos por Kc.
O sea, Kc viene a ser la relación de concentración de productos respecto a la concentración de reactantes. Si en el sistema hay sustancias gaseosas, a veces es conveniente utilizar las presiones parciales, bueno expresadas en atmósferas. En este caso, la constante de equilibrio lo designaremos por Kp. ¿Y Kp qué relaciona? La Kp relaciona las presiones parciales de los productos respecto a las presiones parciales de los reactantes. Claro está que las concentraciones y las presiones parciales deben estar elevadas a una potencia cuyo exponente es el coeficiente estequiométrico de cada uno, tanto de los reactantes o productos, de la respectiva ecuación química balanceada. Por eso es que es muy importante cuando nosotros resolvamos ejercicios, debemos ya percatarnos de que mi reacción química debe estar adecuadamente balanceada. Eh, ¿No? Cuando se relacionó Kc con Kp, ¿no? Hicieron también la transformación de Kc en Kp, utilizando la ecuación de los gases ideales. ¿Y esto cuándo se consigue? Dijimos porque Kp es donde relaciona las sustancias, tanto productos como reactantes, en estado gaseoso. No podemos, no podemos obtener un Kp de soluciones acuosas o sólidas. Esto se utiliza cuando tanto los productos como reactantes, algunos de ellos pueden estar en estado gaseoso. Y por eso que también en su exposición ustedes hablan de sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos. Sistemas homogéneos es aquel donde tanto los productos como los reactantes se encuentran en el mismo estado físico, ya sea todos gaseosos, todos en estado líquido o todos en estado sólido. En cambio, en un sistema heterogéneo, vamos a ver de que tanto reactantes como productos pueden estar en diferentes estados físicos. Algunos de ellos en estado sólido, otros en estado gaseoso y otros en estado líquido, ¿no? Entonces ahí tenemos los sistemas heterogéneos y homogéneos. Para el siguiente general en fase gaseosa, aquí vemos que vemos un sistema en estado gaseoso, ¿no? Una reacción química, tanto productos como reactantes en estado gaseoso. Entonces, es inconveniente, también se puede utilizar, ¿no? Una nueva constante que se origina en este tipo de reacción, la denominada constante, ¿no? Kp, ¿no? Constante de equilibrio cuando las sustancias de una reacción química están en estado gaseoso. Otra cosa que relaciona las presiones parciales de los productos con respecto a los reactantes. Cada uno afectado, ¿no? Cada uno afectado por sus respectivos exponentes que están representados por sus coeficientes estequiométricos, ¿no? También se dedujo, ¿no? Una fórmula que relaciona Kc con Kp, ¿no? Esta es bueno, acá tenemos también igual modo, ¿no? Aquí dijimos que en la constante de, bueno, Kp o constante de presiones parciales, ¿no? Vemos que la presión parcial de C o la presión parcial de D o la presión parcial de A o B se obtiene, dijimos, también vimos en las clases anteriores, ¿no? Que presión parcial es igual a la fracción molar de la sustancia multiplicado por su presión de vapor de esa sustancia, ¿no? De esa sustancia, o sea, de la sustancia gaseosa. Y sabemos que la presión total es igual a la suma de todas las presiones parciales que están presentes en el sistema. O sea, la presión parcial de los reactantes más la presión parcial de los productos. Esa es la presión total. Porque todos influyen, ¿no? O todos contribuyen a dar una presión global, una presión total. Están inmersos en un solo sistema, un sistema cerrado. Por eso que dice que PI, que viene a ser presión parcial de la sustancia en equilibrio. XI, fracción molar de la sustancia I en el equilibrio. Y PB, presión de la sustancia I puro. Eso lo podemos ver en tablas, ¿no? Como sucede con la presión de vapor del agua, ¿no? Podemos poner la presión del oxígeno, ¿no? Del nitrógeno, del CO2. Entonces podemos buscar en tablas, en estado puro.
como ustedes han expuesto en sus diferentes diapositivas, han determinado o han deducido, ¿no?, una fórmula, ¿no?, global donde relaciona Kp y Kc. Esta fórmula está dado, ¿no?, por la fórmula, ¿no?, Kp es igual a Kc, que multiplica a la constante general de los gases, bueno, constantes ideales de los gases, por la temperatura no absoluta, elevado a una potencia representada por la diferencia de moles de productos menos reactantes. Sabemos que esta variación delta E, ¿no?, vemos que es la sumatoria de los moles, tanto de productos como la diferencia de suma de los moles de los reactantes. Donde R, por ejemplo, en el caso de R, está relacionado con las unidades que otros manejemos. Por ejemplo, podemos utilizar nosotros, si utilizamos dentro de nuestros cálculos un R de 0,082 atmósferas litro mol Kelvin, o también podemos utilizar el 8,31 kilopascal litro mol Kelvin, ¿no? O también podemos utilizar que relaciona milímetros de mercurio, podemos utilizar que relaciona torr. Entonces, pero el más común es utilizar en atmósferas, ¿no?, en nuestras presiones parciales en atmósferas, ¿no? Entonces, es muy importante seleccionar nuestras unidades de cálculo, ¿no? Y eso es lo importante, cociente de reacción. Es muy importante, ¿por qué? Porque vamos de esa manera a pronosticar antes, antes o de predecir, o bueno, predecir en el instante dado, ¿no?, si la reacción química está en equilibrio o se está produciendo reactantes o se está produciendo productos. Este pronostica en qué sentido va la reacción química, ¿no? Entonces, este cociente me proporciona, o vamos a definir como una eh, de más o menos, es decir, qué ocurre en la reacción química en un determinado tiempo. Por eso el cociente de reacción, que se expresa por la letra Q de la reacción general, vemos aquí, A más B produce C más D, es igual, es igual a la constante de equilibrio. Es igual a la constante de equilibrio, ¿no? Es igual. Pero en este caso es un determinado tiempo donde ocurre la reacción química, ¿no? Entonces, en un determinado tiempo nosotros podemos pronosticar, si es que ya se lleva, vamos a suponer que tenemos una reacción química, entonces podemos decir que en el tiempo T, ¿no?, tiempo T determinado de todo el tiempo que se está observando una reacción química, podemos pronosticar si esa reacción química ya llegó al equilibrio, o que está ocurriendo, o que todavía prosigue la reacción química, o que, ¿qué sucede? Que está en manera inversa, se está produciendo reactantes. Entonces podemos pronosticar, de acuerdo al valor de Q, qué ocurre en una reacción química en un determinado tiempo. Entonces acá, el cociente de reacción tiene la misma forma de la constante de equilibrio. Sin embargo, comprende valores específicos que no necesariamente son concentraciones en equilibrio. Si fueran constantes de equilibrio, entonces Q sería igual a Kc. El concepto de reacción es de mucha utilidad. La magnitud de Q puede compararse con la de Kc de una reacción en condiciones dadas para decir si la reacción ocurre de manera directa o de manera inversa. Deben ocurrir a un grado un grado mayor para establecer el equilibrio. Entonces nosotros podemos decir en qué sentido está ocurriendo la reacción química. El valor de Kc es un valor en particular de Q que corresponden a mezclas de equilibrio de la reacción.
Entonces, ¿cuándo decimos que QC es igual a Q? Disculpen, KC es igual a Q, cuando estos valores son iguales. ¿Y cuándo son iguales? Cuando la reacción química está en equilibrio. Si para una tira, ¿no?, el valor de Q y el valor de KC de la reacción directa debe ocurrir en un grado mayor que la reacción inversa, a fin de que se establezca el equilibrio. Esto es, bueno, en grado mayor que la reacción inversa, a fin de que establezca el equilibrio. Esto es así porque cuando Q, ¿no? Esto ocurre cuando el denominador es muy grande, ¿no? Disculpen, cuando el numerador de Q es muy grande y el denominador es muy pequeño, vamos a encontrar valores de Q muy grandes, ¿no? Entonces va a ser mayor de que KC. Para que el numerador aumente y el denominador disminuya, A y B deben reaccionar para dar C y D. Entonces, cuando tenemos mayor cantidad de reactantes, ¿no?, estos deben reaccionar más continuamente para que, o sea, la reacción química se siga dando. Los reactantes deben reaccionar entre sí para dar más productos, porque hay más presencia de reactantes. Entonces, entonces para que esto se establezca, entonces vamos a ver de que el valor de los reactantes cada vez debe ser cada vez menor, ¿no?, hasta alcanzar el equilibrio. Para que el numerador aumente y el numerador disminuya, A y B deben reaccionar para dar C. Por el contrario, si KC, ¿no?, si KC es menor, en un grado mayor que la reacción directa, para que se alcance el equilibrio. Cuando el valor de Q llega al valor de que, o sea, cuando Q y C son iguales, ¿no?, en otras palabras quiere decir eso, cuando el Q llega al valor de KC, o sea, ¿no?, si Q y C, y Q igual C, el sistema está en equilibrio. Y cuando Q es mayor que KC, la reacción inversa predomina hasta que alcance el equilibrio, ¿no?, o sea, de reactantes hacia productos, ¿no? Entonces, esos son los valores de Q, ¿no?, los valores de Q. Cuando Q es menor de KC, la reacción directa predomina hasta que alcance, o sea, en otras palabras, de reactantes hacia productos. Si Q es igual a KC, el sistema está en equilibrio. Y si Q es mayor de KC, la reacción que predomina en ese momento es de productos hacia reactantes. O sea, hay formación de reactantes. Bueno, como tenemos unos ejemplos. Y con sus compañeros tenemos el equilibrio homogéneo, o sea, sistemas en estado homogéneo y sistemas en equilibrio en estado heterogéneo. Se sabe que los sistemas son aquellos donde los reactantes y productos se encuentran en una misma fase o un mismo estado físico, ¿no? Todos sólidos, todos, bueno, en estado sólido, o todos en estado líquido, o todos en estado gaseoso, ¿no? Es un sistema de equilibrio homogéneo. Un sistema de equilibrio heterogéneo son aquellos donde los reactantes y productos pueden estar en diferentes fases o estados físicos. Unos pueden estar en estado sólido, otros en estado líquido y otros en estado gaseoso. No sé si hasta ya tienen alguna pregunta.